operaciones, la suma, sumar dos objetos del conjunto, y el producto, multiplicar dos elementos del conjunto. Entonces, cuando definimos el campo de esta manera, pues vemos que ciertos conjuntos de objetos satisfacen esas propiedades, entre ellas este misterioso campo que se conoce como el campo de los números complejos. No fue así como se empezó a estudiar el conjunto de los números complejos, sino aparecieron como una necesidad de resolver ciertas ecuaciones algebraicas que dentro del campo de los números reales no admitían solución. Entonces voy a mover mi presentación. Déjenme ver. Ahí está, ¿no? Entonces aparecen como la necesidad de resolver cierto tipo de ecuaciones algebraicas. Una de las más sencillas es esta, x cuadrado más 1 igual a 0. Todos sabemos, que los que hemos estudiado los números reales, que dentro del campo de los números reales, pues no hay un número real que elevado al cuadrado y sumado con 1 me dé el número 0. Entonces, dentro del campo de los números reales esta ecuación no tiene solución, pero dentro del campo de los números complejos sí lo tiene. Entonces vamos a estipular que existe un número que satisface esa ecuación. Ese número le vamos a llamar i, y va a tener la siguiente propiedad. I cuadrada va a ser igual a menos 1, de modo que ese número i satisface esa ecuación. A partir de ahí vamos a definir los números complejos de la siguiente manera. Un número complejo z es un número de la forma z igual a más bi, donde i es el número que hemos definido anteriormente, el que tiene la propiedad de que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces, a y b van a ser números reales. El número i satisface esa condición. El conjunto de todos los números que satisfacen la definición anterior se conoce como el conjunto de los números complejos. Se representa por esa letra C mayúscula que aparece ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo no les recomiendo que copien todo, salvo que anoten algunos detallitos, porque eso está en las notas que les he compartido. Entonces no se desesperen por estar escribiendo. Más bien los detalles, lo que consideren que es importante, hagan las pequeñas anotaciones. Por lo demás, este material está a su disposición. Bien, entonces, el conjunto de los números complejos va a ser aquel que se define como el conjunto de todos los z, tal que z es igual a más bi, a y b son números reales, y es el número que satisface la propiedad de que i cuadrada es igual a menos 1. Ese número fue introducido por Euler, un matemático suizo. Es un poco extraño, es un poco artificial, pero después veremos que no lo es tanto y que ni siquiera es necesario. Es decir, que veremos otro enfoque de los números complejos, que se conoce como el enfoque de Hamilton. Son equivalentes del enfoque de Euler, el que estamos viendo ahora, con el enfoque de Hamilton, mucho más axiomático y que no requiere la introducción del número imaginario. Bien, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, dado un número complejo, z igual a más bi, se va a conocer como la parte real al número a, mientras que al número b se le conoce como la parte imaginaria, y se van a representar así: real de z igual con a, imaginario de z igual con b. ¿Queda clara la definición? Entonces el ejemplo que les pongo ahí es si z es 3 menos raíz de 2 por i, pues resulta que
el real de z es 3, y el imaginario de z es igual a menos raíz de 2. ¿Alguna duda? Muy sencillo. Yo no entiendo Sí. la parte. La parte Si te puedes imaginaria. acercar más al micrófono, por favor. Yo nada más no entendí la parte imaginaria sobre el producto Bien. de... Tienes el número z en general a más bi, pues eso que llamas b va a ser la parte imaginaria. Recuerda, en la parte imaginaria no se incluye el factor i, es decir, la letra i no aparece ahí. Entonces el imaginario nada más en este ejemplo sería menos raíz de 2. No sé si resolví tu duda. Entonces, los que estén como productos de un imaginario, ¿esa es la parte imaginaria? Los que estén de productos por i, ¿va a ser la parte imaginaria? El factor que afecte ahí es la parte imaginaria, con su signo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Bien. Veamos que si la parte imaginaria de un número real, es decir, esa b vale 0, pues lo que obtendríamos sería el conjunto de los números reales, es decir, los números reales están contenidos dentro del conjunto de los números complejos, son un subconjunto de ellos. Vamos a comenzar a estudiar las operaciones con los números complejos, es decir, qué podemos hacer, cómo sumarlos, cómo multiplicarlos básicamente, y a partir de esas dos operaciones se podrán definir la resta y la división, posteriormente las potencias, las raíces de números complejos. Entonces, antes de cualquier cosa vamos a definir la igualdad que entendemos por números complejos iguales. Si yo tengo dos complejos, Z1 y Z2, con sus partes reales imaginarias, entonces diremos que Z1 es igual a Z2, sí, solo sí, sus partes correspondientes real e imaginarias son equivalentes, son iguales entre sí. Es decir, para que dos números sean iguales, tenemos que empatar parte real y parte imaginaria. Por ejemplo, tengo un número Z1 que es X más Y cuadrado más 4 por Y. Y el otro número es Z2 igual a 2 más 8Y. Entonces, para que esos números sean iguales, debe satisfacerse la siguiente condición: que la parte real de Z1, es decir, X, sea igual a la parte real de Z2, o sea, 2. Y, por otro lado, la parte real, la parte imaginaria de Z1, Y cuadrado más 4, sea también igual a la parte imaginaria del número Z2, es decir, 8. De modo que hemos establecido ahí un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto, tiene la siguiente solución. Lo anterior se satisface si solo si X es igual a 2 y si Y es igual a Y cuadrado sería igual a 4, es decir, Y es igual a 2 y menos 2. Entonces, esas son los valores de X y Y que hacen que esos dos números sean iguales. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profesor. Disculpe la pregunta. Por ejemplo, A es 0 y B no. Perdón, no escuché. Si el elemento A es 0, se sigue considerando igual que está cumpliendo ahora sí que la acción. Para que el otro elemento valga, para que sean iguales, el otro, la parte real del otro número también debe valer 0. Ok. O sea, se tienen que satisfacer las dos condiciones. Las dos condiciones, que las partes reales sean iguales y que las partes imaginarias también sean iguales. De otro modo, no tendríamos la igualdad en los números complejos. Algo que no consideré esta vez es que por el hecho de que íbamos a trabajar en híbrido, pero lo puedo considerar para la siguiente clase, trabajar en
en el pizarrón hay un pizarrón en línea con el que he venido trabajando, que es el pizarrón Hydro, no sé si lo conocen. Bueno, la próxima clase me conecto y les comparto el link para que... Ah, bueno, no, ustedes no. Los que estén en línea lo podrán ver porque lo proyectaré y ahí podré usar esto y trabajar. Gracias. Voy a continuar si les parece, a menos que exista alguna duda respecto al concepto de igualdad. ¿Queda claro? Vamos a ver entonces ahora el concepto de suma. Dados los números complejos, Z1, son operaciones binarias, como pueden ver, Z1 y Z2 son los números complejos, con sus correspondientes entradas para parte real imaginaria. Entonces, la suma de Z1 y Z2 es otro número complejo que vamos a denotar por Z1 más Z2, y se define de la siguiente manera. Z1 más Z2 es la suma de esos dos complejos y se obtiene de la siguiente manera. Súmese parte real con parte real, súmese parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, la suma de esos dos números es otro complejo cuya parte real es la suma de las partes reales y cuya parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Bien, entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo dos números complejos, Z1 igual a 2 menos 5i y Z2 igual a menos 1 más 4i. Entonces, si yo quiero formar la suma de esos dos números, Z1 más Z2 será aquel número que se forme sumando parte real con parte real, es decir, sería 2 menos 1 me da 1. Y luego parte imaginaria con parte imaginaria sería 4 menos 5 menos 1. Por lo tanto, la suma de esos dos números me da 1 menos i. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces es muy sencillo sumar números imaginarios, perdón, números reales, números complejos, perdón. Vamos a ver, entonces, ahora aquí entra la otra operación que les decía, o sea, apenas hemos definido una operación, la operación suma. Ahora veremos lo que es la operación producto. Tengo un conjunto de objetos, ¿cuáles? Pues esos números complejos que ya definí de alguna manera. Ahora lo que continúa es analizar esas dos operaciones. La primera es la suma que ya definí, la segunda operación es el producto. Y el producto se define de una manera pues bastante arbitraria. Vean cómo está expresado ahí. El producto de Z1 por Z2 es el producto de esos números sería A, en la parte real va a ser AC, A por C menos B por D, más la parte imaginaria va a ser A por D más B por C. Bien, pues así parece un poco complicado de entenderlo. Hay una forma, digamos, mnemotécnica de obtener este resultado. Si consideramos lo siguiente, como está expresado en Z1 por Z2, en la parte inferior, escribo los numeritos y ahora voy a trabajarlos como si fueran números reales y respetar algunas propiedades de números reales como la distributividad, la conmutatividad, etc. Entonces estoy aplicando en el primer caso la distributividad, la propiedad distributiva de los números reales. Vean, multiplico A por todo el segundo número y luego más, ahora multiplico BI por todo el segundo número. De este modo, ya lo descompuse en dos cosas más simples. Y ahora aplico de nuevo la propiedad distributiva. Vean, para la primera me queda A por C más A por D y luego por I. Y el segundo factor me va a generar estos dos factores. Sería B por C por I más B por D y me quedaría I por I y cuadrado. Sigo desarrollando, vean, me queda A por C y luego queda lo que está afectado por I, sería a grupo, sería AD más BC y todo eso por I. Y ahí donde aparece el I cuadrada, recuerden que la propiedad de I cuadrada es que era igual a menos 1.
Entonces me queda menos B por D. Finalmente, obtengo un número que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Cuál es su parte real? AC menos BD más AD más BC. Esa es la parte real. Imaginaria. ¿Alguna duda? Se comprende cómo nosotros lo podemos postular como hicimos en la ecuación 2. El producto simplemente lo postulamos así. De otro modo, procedemos aquí utilizando estas propiedades que ya conocemos para números reales. Lo estamos, digamos que, como regla mnemotécnica, digamos que esto no sería una forma formal de hacerlo, ¿no? Porque desconocemos a los números reales, perdón, a los números complejos y desconocemos que esas propiedades se vayan a mantener dentro de ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, solo como regla mnemotécnica. Entonces ya tenemos definido el producto. Entonces, dado dos números complejos, podemos aplicar el algoritmo y vamos a obtener un nuevo número complejo al que llamaremos producto y lo representaremos así, Z1, Z2. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el producto de estos dos números complejos. Si Z1 es 3 menos 4i y Z2 es igual a 4 menos 5i, entonces 3 menos 4i no tiene mucho sentido estar trabajando así. Voy a ir por mis marcadores, espérenme los que están en línea. Voy a trabajar con los que están en clases con ejemplos en el pizarrón y con ustedes me voy a conectar a un pizarrón virtual y les voy a compartir el link, pero me voy a ausentar por 2 minutos en lo que voy por marcadores. Ponemos ejercicio en el pizarrón, ustedes lo resuelven y luego, mientras ustedes hacen eso, voy a tratar de conectarme aquí con los que están en línea en un pizarrón virtual. Conéctense, por favor. Sería 3 menos 4 y luego menos 7 menos 8 igual a menos 1 menos 15. Y lo más que se puede complicar un poco más sería el producto. También viene escribiendo así. Así decía 12 más 56. ¿Qué pasó? No, a ver, era Z1 por Z2. Así que, ¿quién es Z1? Escríbanlo siempre. ¿Quién es Z1? 3 menos 7 por 4 más 7 más 8. Entonces aquí le damos lo siguiente. Vamos a multiplicar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Sería 3 por 4, 12. Y luego la parte imaginaria sería menos 7 por 8, 56 más. Esto era lo que tenías, ¿no? Y luego, cruzados, ¿no? 3 por 8, 24, y luego 7 por 4, 28. Y esto es lo que los compañeros tienen. 68 menos 4. Aquí, entonces vean que yo ya apliqué cierta regla mnemotécnica para multiplicar, ¿no? ¿No me falta la i cuadrada? Sí, es que la i cuadrada entró aquí. Dijimos, parte real con parte real. 3 por 4, 12. Parte imaginaria con parte imaginaria. Esto va a ir en la parte real. 7 por 8, pero va un signo menos. Y luego i cuadrada, menos, más. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No.
Y para hacer voy a adelantarme un poquito para ver la división. Denme un segundito. Voy a dejar el pizarrón en paz porque no nos ayudó el día de hoy. La red se puso lenta y no me dejó trabajar. Bien, ¿están viendo mi presentación en línea? Los que están Sí, en lo línea. estamos viendo, profe. Sí, profesor. Bien, entonces voy a continuar. Aquí tenemos el producto, ya desarrollamos un producto. Se puede simplificar. Si uno de esos números con la definición anterior, vean que me va a quedar K I más K por A más K por BI. Es decir, Y no escuchamos nada de nada. escucho. Se cortó el audio, pero no escuchamos nada de la explicación. Solo algo. Y si de por sí nunca contestan en línea, ustedes han estado detrás de la contestan cuando se les pregunta. No, sí, te estamos contestando, profe. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. No, ya no tenemos red. La calidad de la red es muy mala. Ya ahí apareció, ¿no? Esos son los problemas que se dan porque hay más profes dando clases. Así que la otra opción va a ser la. Dame un segundo.